Existen aparatos que nos acompañan a lo largo de muchos años de nuestras vidas, proporcionándonos servicio cotidiano, pero debido a la ley del desgaste natural, llegan a su fin en determinado momento. El día de hoy les quiero mostrar a ustedes el interior de esta televisión Sony. Es de una televisión a color, fue la primera que tuvimos de este tipo en nuestra casa. Aquí dice que fue fabricada en mayo del año 1977. Posiblemente los que hayan seguido el canal Intersatur recordarán ese video fallido de cuando pretendí mostrarles a ustedes una película de cine de 16 milímetros y el proyector mostró una descompostura. Recordarán que lo desarmé y se podrá ver y comparar la complejidad de este aparato de televisión con referencia a lo que era el proyector de cine. El primer aspecto de importancia es el poder captar las señales mediante la antena. De aquí deben de suceder posteriormente 4 pasos o 4 fases extremadamente importantes para que ustedes puedan ver las imágenes a color en la televisión. El primer punto consiste en poder mostrar una imagen. El segundo es que la imagen sea color. El tercero consiste en que la imagen pueda tener un sonido o la voz de los humanos. Y el cuarto, que a mí me parece el más difícil de todos, es que tanto la imagen como la voz se encuentren sincronizadas. Para lograr esto se necesitan una gran cantidad de componentes. Voy a mostrarles aquí. Por ejemplo, todas estas que están aquí en filita se les llaman resistencias. A las resistencias son unos componentes que presentan una oposición al paso de la corriente eléctrica. Entonces, por ejemplo, tienen ustedes un voltaje en el punto de entrada de la resistencia y en el extremo opuesto el voltaje se reduce. También tenemos otros componentes, por ejemplo este que está aquí. Generalmente nosotros les solemos llamar condensadores, pero el nombre real deberían de ser de capacitores. Aquí podemos ver, aquí lo estoy señalando con la pluma, algo que se le conoce como transformador. Los transformadores pueden tener dos funciones diferentes. Una de ellas es aumentar el voltaje y otras, como los que tenemos y podemos encontrar en los postes de las calles, sirven para reducir el voltaje. También se encuentran estos componentes giratorios, parecen mucho a lo que podía ser un control de volumen. Estos eran para la situación. No, yo no conozco mucho, no soy especialista en esto, pero algunos, por ejemplo, este debía de haber sido para la situación de las imágenes desde el punto de vista horizontal. La electricidad entraba específicamente por estos dos contactos, de ahí venía el cable que se enchufaba a los contactos que se encuentran en la pared, y de ahí se empezaba a distribuir entre todo este tipo de componentes. Bueno, como pueden ustedes ver, imagínense la gran cantidad de cosas que son necesarias para que nosotros tuviéramos tan solo una imagen en la televisión. Como pueden darse cuenta, esto es muchísimo más complejo de lo que resultaba el proyector de cine. A partir de este enchufe se va a originar la magia. Vean ustedes cómo tiene varias entradas
distribuidas de manera circular. En este lugar se conecta específicamente lo que nosotros le llamamos el cinescopio, que en realidad debería de traducirse como kinescopio, o sea, con la letra K, pero bueno, que ya castellanizado le decimos cinescopio. El conector que les acabo de mostrar se conecta específicamente a estas pequeñas patas o terminales. Esta es la parte de atrás del cinescopio. Realmente, véanlo, es un tubo como de vidrio. Y aquí llegamos a un punto extremadamente importante en la televisión. No sé si llamarle a esto una bobina o una situación de esta naturaleza. Creo que el nombre que se le suele dar comúnmente es el flyback, así como la palabra en inglés volar atrás. Realmente lo que sucede con esto es que varias señales eléctricas que entran a través de estas patas o terminales van a ser desviadas gracias a esto para ir a dar a ciertos lugares de la pantalla y que se empiece a producir la imagen. Inclusive existe la situación de esto, lo voy a llamar de una manera coloquial, este chupón que va colocado en la parte superior del cinescopio y va hacia otro componente. Inclusive permítanme mostrarles a ustedes algo que es muy importante. Aquí hay una advertencia para el personal de servicio. Para evitar una posible exposición a la radiación X, tomen medidas protectivas, medidas de protección. Y esto es muy importante. Aquí dice, alto voltaje en operación 25 kV, es decir, 25,000 volts. Para que tengan ustedes una idea, lo que es la electricidad de la cual la tomamos del contacto, la tienen ustedes que multiplicar por 200 veces para que este tipo de televisiones que utilizan o que utilizaban cinescopio puedan funcionar. Antiguamente las televisiones mostraban un selector como este que les estoy mostrando a ustedes. Esta televisión, si ustedes la ven, se quedó en el canal 6, es decir, que aquí en la ciudad de Puebla era la transmisión del canal 13 de la Ciudad de México. Los canales se seleccionaban de manera giratoria y hacían este característico sonido. Pero en esta televisión Sony ya había algo mucho más avanzado. Se trataba de la selección de canales por medio de botones. Inclusive, ustedes pueden observar aquí los controles para subir y bajar el volumen y para el encendido y apagado. Ya no había controles giratorios, de no ser los que les estaba yo mostrando en la parte trasera. Además de todo, esta televisión tenía esta característica. Le llamaban Lumisponder. En determinado momento el cinescopio y las imágenes podían aclararse u obscurecerse dependiendo de la cantidad de luz disponible que hubiera en ese momento en el lugar donde estuviera instalada la televisión. Ahora bien, a diferencia de la televisión de blanco y negro que les acabo de mostrar, la de el selector de canales giratorios, esta tenía una característica adicional. Mientras que la televisión anterior tan solo tenía 12 canales, es decir, del canal 2 al canal 13, esta podían seleccionar a partir del canal 2 hasta el canal 83. Ustedes lo único que tenían que hacer era
retirar esta tapa, utilizar este lapicito que se encuentra aquí e introducirlo en una de las ranuras de los canales. Por ejemplo, aquí lo tengo en lo que sería el canal 4 normalmente. Ahí aparecen 3 puntos. Si ustedes se encontraban en el punto rojo, la selección de canales era dentro de la gama del canal 2 al 6. El punto amarillo era del canal 7 al 13 y en el punto azul en el inferior era del canal 14 al 83. Ya que ustedes elegían alguno de estas 3 posiciones, lo único que tenían que hacer era introducir ahora la punta del lapicito y empezar a girarlo en una dirección u otra hasta que encontraran el canal que ustedes deseaban. En determinado momento de aquí se sacaba esta pequeña película y podían ustedes cambiarle la numeración de los canales al cuales ustedes desearan. Aquí ya tenía algo, casi no se alcanza a ver. Aquí del lado, aquí les estoy mostrando, tal vez no se alcance a ver, ya tenía la situación para control remoto. Esta era la entrada del captador. Aquí está la situación del control remoto de esta televisión. Como podrán darse cuenta, todo ese desgaste se produjo a base de estarlo tocando mi papá durante muchos años. Este es el botón que cambiaba los canales. Única y exclusivamente podían ustedes irlos cambiando, digamos, en orden ascendente: 2, 4, 6, 8. Y en determinado momento, después del canal 13, volvía a iniciar el canal 2. Era un control muy sencillo. Solo tenía para subir, bajar volumen, cambiar el canal en una sola dirección y el botón de encendido y apagado. Algo muy importante de esto era que este control remoto funcionaba por una cuestión de de pequeños, ¿cómo podemos decir? Ruidos, sonidos u ondas sonoras. Este es el emisor, este es el captador, y de esa manera se iban cambiando los canales o accionando el control de volumen o el de encendido y apagado. Este es el área en el cual entraba la señal de la antena. Este tipo de conectores les llaman tipo RCA. Lo que les acabo de mostrar, donde venía lo de las teclas, está en la parte de enfrente de esto. Y como pueden ustedes ver, en estos controles deslizables son los que iban ustedes accionando con la parte central o la parte delgada del lapicito para ir tomando los determinados canales que ustedes estuvieran buscando. Lo que nunca me había yo fijado era precisamente que aquí tenemos la bocina. Esta televisión tenía otra peculiaridad: traía 2 conectores para audífonos. En una posición, en uno de los 2 contactos del audífono, podía escucharse tanto en los audífonos como en la bocina, y en el otro, en el contacto contrario, única y exclusivamente se oía en el audífono y se cortaba el audio proveniente de la bocina. No puedo evitar tener lágrimas en los ojos en estos momentos. Aquí podemos ver esta televisión en el año 1980 en el cuarto de televisión de nuestra casa en México. Esto fue cuando recibí un premio por un concurso de ortografía
en la Ciudad de México un concurso por parte de la zona escolar número 1 de las escuelas incorporadas a la SEP, y precisamente esta parte que pueden ustedes apreciar aquí es la parte de esta misma televisión. No puedo evitar agradecerle a esta tele tantas horas de entretenimiento, de diversión y muchas veces de aprendizaje que me dio. Y también agradecerle a la gente de la Sony por la creación de este excelente aparato.